calle es una selva de cemento y de fieras salvajes como... Nuevamente a Poder Ciudadano, comentarles un poco sobre el tema de la Feria de Acceso a la Información Pública. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública es una herramienta que tenemos todos los ciudadanos para conocer toda la información que existe en el Estado. Esto es una herramienta excelente de la lucha contra la corrupción y muy importante realmente las personas que han estado allí repartiendo volantes y dando información a la gente, porque realmente es una manera muy eficaz de fiscalizar, solo que hay que usarla, porque si la ley se queda en el papel y no la usamos, entonces no sirve de nada, y es muy buena realmente. La semana pasada, la Contraloría General de la República realizó su conferencia sobre corrupción. Estuvieron connotados expertos nacionales e internacionales en este encuentro para ver cuáles son los avances y también los retrocesos o lo que falta hacer en el tema de la lucha contra la corrupción, que, dicho sea de paso, es un asunto que pensamos se está avanzando lentamente. Acá hay que pensar que por lo menos tenemos algunos mecanismos que pueden mejorar el asunto. Entonces creemos que es importante apoyarlo. Nosotros desde acá, por supuesto, desde nuestra fiscalización, estamos mirando y denunciando qué es lo que está pasando mal para que esto se corrija. Y estas iniciativas son importantes. Vamos a ver unas entrevistas con Walter Albán, que es el ex defensor del pueblo, y Robert Krikdear, que es experto en temas de corrupción. Adelante con el reportaje. En los funcionarios públicos y en los privados para que no incurran y más bien denuncien los actos de corrupción. Es interesante lo que dijo el Contralor hoy, el mero recuerdo de que hay obligaciones y hay que ser honesto, y pensar por sí mismo honesto reduce la tendencia a la corrupción. Sin embargo, yo siendo economista, estoy muy interesado en cómo cambiamos las estructuras corruptas, no solamente las personas o los funcionarios corruptos. Y yo diría que mucha de la corrupción no es producto de ser un peruano malo o bueno, sino es una estructura que es ineficiente, que tiene poder monopolístico, tiene mucha discrecionalidad sin reglas del juego y que tiene poca transparencia. Y en ese punto de modificar las estructuras, ¿qué tan importante es que las instituciones privadas se unan a las públicas en la lucha contra la corrupción? Sí, eso es el próximo paso en contra la corrupción. Ustedes en Transparencia Internacional tenían esa idea hace mucho tiempo con el Pacto de Integridad. Es una cosa antigua de ustedes que es muy, muy valiosa. Más allá, el diagnóstico de los sistemas paralelos corruptos me parece un paso súper importante, donde el sector privado, si pueden hablar confidencialmente uno a uno, te puede informar cómo funciona el sistema corrupto. Y entonces de ahí, de ese diagnóstico, entonces con una tormenta de ideas puede decir, ¿dónde están los puntos de debilidad de ese sistema paralelo corrupto? O sea, con una estrategia de casi un anticrimen organizado contra el sistema organizado de la corrupción. Más de dictar leyes sancionando la corrupción, ¿qué otras medidas se puede tomar para justamente combatir estas irregularidades? La ley es una cosa sobrevaluada para mí. Muchos países vienen y dicen, nueva ley de ese y el otro. Pero como sabemos, el Perú sale en rankings mundiales entre las leyes mejores del mundo. Pero la implementación de la ley está por acá. Entonces, más bien el funcionamiento del sistema, que eso es de gestión, liderazgo, no solamente de nueva ley. Y entonces hay un ámbito para Transparencia Internacional, para Proética, de también jugar su papel en ayudar al gobierno, buscar mejores informaciones sobre resultados y sobre delincuencias también, para inyectar esto en la gestión pública. Y justamente hablando de la nueva gestión pública, una gestión moderna, muchas veces se plantea una dificultad que trae el control, cuando también hay una necesidad de un Estado más flexible. No sé si nos podría decir cómo se puede balancear este problema.
Cuando dictaba cursos en Harvard, una de mis preguntas del examen final es, tiene una citación de India, dice, necesitamos mejores y más fuerte control. Y había otro estudio dice, tenemos menos control. Entonces digo a los estudiantes, ¿cuál es su respuesta? Y la respuesta es que el control puede o no incrementar el monopolio, limitar o aumentar la discrecionalidad y limitar o aumentar la transparencia. Te puedo exponer sobre eso, pero lo que tenemos que ver no es el control, pero ¿cuál es el efecto del control? ¿Realmente reduce el monopolio? ¿Realmente crea menos discrecionalidad o más? Porque si yo tengo mucho control, soy el único que tiene control, tengo mucha discrecionalidad y mucho poder. Y además aumenta la transparencia o lo oscurece. ¿La concentración de medios afecta de algún modo la vigilancia de actos de corrupción? En términos muy generales, pensamos que la competencia es mejor que el monopolio y debe ser lo mismo para la prensa. Y tenemos muchas experiencias en países con la prensa, que el Estado es dueño de la prensa, ¿no? Que no funciona. Pero sin embargo en todo el mundo vemos menos y menos periódicos, menos y menos canales independientes. Y podemos esperar que con el Internet y con varias otras maneras de difundir información, que podemos no perder mucha transparencia, mucha posibilidad para la ciudadanía de informarse sobre las cosas buenas y malas que el gobierno hace. Albán, ¿nos podría decir su opinión acerca de cómo afecta la corrupción los derechos humanos? Sí, yo creo que esta aproximación es hasta cierto punto novedosa entre nosotros, pero aquí ha quedado muy claro por la presentación que nos hizo la experta de Chile, cómo en rigor todo lo que tiene que ver con la vigencia de derechos, que como sabemos resulta central en una democracia, se ve terriblemente afectada por los índices de corrupción que se puedan desarrollar en el país. En lo que me tocó para precisamente comentar la ponencia, yo tomaba como referencia los problemas de desigualdad, marcando, por ejemplo, cómo América Latina es la región en el mundo más desigual y cómo en esta situación, digamos, el Perú tiene incluso un dudoso privilegio de ser de los países más desiguales. De manera que por mucho que hemos avanzado en la lucha contra la pobreza, todavía tenemos niveles de pobreza muy fuertes, muy altos, y esto implica que hay ausencia de derechos, hay imposibilidad en muchos casos para peruanos y peruanas de acceder a derechos, y al mismo tiempo, por supuesto, hay problemas para poder proteger esos derechos cuando la institucionalidad es débil para combatir la corrupción y es débil para cumplir eficientemente su función y hacer que los derechos puedan ser de alguna manera gozados por todos y sobre todo en niveles de igualdad, ¿no? Entonces creo que hay mucho que decir, pero vale la pena que profundicemos en este tema porque el enfoque de derechos debiera ser la forma de encontrar un instrumento que articule los esfuerzos de diferentes instituciones públicas o privadas en la lucha contra. Interesante lo que comenta Walter Albán, ex defensor del pueblo, porque efectivamente la corrupción afecta directamente a los derechos de las personas más pobres, más vulnerables. Esto está claramente reflejado. Nosotros lo hemos sacado en nuestros reportajes. Hay corrupción en el programa para hacer saneamiento, agua y saneamiento. ¿Quiénes son los más afectados? Las personas pobres, las madres, y eso es interesante poner, tenemos un cuadrito creo por ahí, donde Transparencia Internacional en su ranking que hace sobre el barómetro global de la corrupción 2013, donde entrevista a 114.000 personas en 117 países, refleja que efectivamente uno de cada 4 personas que han pagado un soborno al tratar de acceder a un servicio más básico. Es decir, hay que coimear para poder acceder a los que son los servicios de absoluta necesidad, más básicos. Y eso afecta, por ejemplo, dice el barómetro, en países donde hay más corrupción, más mujeres mueren durante el parto y menos números de niños son educados, independientemente de lo que si el país es rico o pobre. Corrupción está totalmente ligada al tema de la pobreza y la desigualdad. Entonces, por ahí es donde también hay que atacarlo. Y también es interesante lo que señala
Robert Klitgar, que es un experto en temas, economista experto en temas de la corrupción, porque él habla de que la lucha contra la corrupción también se está ligando a estas alianzas que hay entre el sector público y el sector privado. Y eso es lo que hay que resaltar, porque efectivamente han habido fórmulas de éxito en estas alianzas. Están funcionando y están también permitiendo conocer cómo está funcionando esos aparatos corruptos, porque la única forma de detectarlos es justamente cuando se sepa cómo es el funcionamiento de esta maquinaria de corrupción. Muy interesante realmente la conferencia de la Contraloría, y esperamos que no solamente sean reuniones y conferencias, sino también acciones. No nos queda más tiempo, amigos, sino que despedirnos y esperarlos el próximo miércoles a las 5 de la tarde en Poder Ciudadano. No se olviden de escribirnos a nuestro mail poderciudadano@proetica.org.pe, donde pueden dar sus denuncias, sus inquietudes o los comentarios que tengan sobre el programa. Muchas gracias y buenas tardes. Ni para allá voy a mirar.